Ahí está, listo. Perfecto, bueno. Hoy vamos a empezar entonces con el concepto de derivada. Bueno, y después, bueno, respecto de la autoevaluación de límite, bueno, les quería hacer, bueno, la recomendación esa que le puse en rojo, porque la mayoría hizo lo mismo. Cuando tenemos el límite para x tendiendo a infinito de f de x a la g de x, esta función, si es indeterminada, con todas las indeterminaciones que vimos, solamente se lleva a la forma del número e si es de la forma 1 a la infinito, ¿sí? Si es infinito a la 0 o 0 a la infinito, no puedo llevarla a la forma del número e, porque solamente tiende a e cuando es 1 a la infinito, ¿sí? Entonces, si no tiende a 1 a la infinita, tengo que bajarlo, por lo general, ¿qué se hace? Se baja el g de x a la forma, se aplica logaritmos y demás, ¿eh? Pero, ojo, hay que tener en cuenta eso. Después, también, la de los límites laterales. Para resolver lo de los límites laterales, yo les recomiendo que usen el GeoGebra, hagan la función en GeoGebra, o también pueden en GeoGebra calcular los límites. Usan las herramientas que tienen, no pasa nada, hacen el gráfico y ahí se van a dar cuenta y ahí les va a dar. Incluso pueden calcular puntualmente, si tienen, por ejemplo, la parte entera de x sobre el módulo de x, inclusive pueden ver el módulo de x por un lado, parte entera de x por el otro, y después hacen el cociente, ¿sí? Tienen un montón de posibilidades para hacerlo, para que les salga bien, y aparte porque eso les sirve para analizar las cosas. Es una herramienta que tienen, porque eso, si ustedes se avivaban de hacerlo con el GeoGebra, les salía sí o sí, pero bueno, por ahí ustedes se traban cuando ven esas funciones por ahí, ¿qué es esto? Y bueno, es conocerlas nada más. Bien, bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con derivada, entonces. Bueno, la derivada se define en un punto, ¿sí? Al igual que la continuidad y el límite, todo se define en un punto. Pero, al igual que la continuidad, después la derivada se puede generalizar a un conjunto, a un dominio. Entonces, puedo calcular entonces la derivada en A, en un punto A. Cualquier punto A, no, tiene que tener alguna característica determinada ese punto A, así como para cuando calculo el límite en un punto, el punto tiene que ser de acumulación. Para calcular la derivada, ese punto tiene que ser un punto interior. ¿Sí? ¿Cuándo teníamos que A era un punto interior? Cuando existe un entorno con centro en A, donde todos los puntos del entorno están incluidos en el conjunto, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un intervalo AB, si el intervalo es abierto, entonces todos los puntos son interiores. ¿Por qué? Porque cualquier punto va a cumplir la definición, inclusive fuera de A, en A y B, los extremos del intervalo no son puntos interiores, en el caso de que fuera cerrado. Pero en el conjunto, en un intervalo abierto, ¿qué pasa? Cualquier punto que está en el conjunto siempre puedo encontrar un entorno donde todos esos puntos están incluidos o pertenecen al conjunto, ¿sí? Por lo tanto, un conjunto de puntos interiores me van a determinar un intervalo abierto.
¿sí? Entonces, la derivada se define, a su vez, dado que A es un punto interior, quiere decir que la derivada en A se define, esto se lee derivada en A. La derivada en A se define en un conjunto abierto. Y ahora vamos a ver por qué tiene que ser abierto. A diferencia de la continuidad, que se define en un intervalo cerrado. Entonces, f' de A es lo que se llama el límite del cociente incremental. El límite para x tendiendo a de f de x menos f de A sobre x menos A. Quiere decir entonces que en base a esta definición, ¿qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo, esto se trata de, estamos vinculando en cierta manera X y A y sus respectivas imágenes. Quiere decir que esto lo estoy definiendo, supongan ustedes, en un intervalo AX, ¿sí? O XA, ¿no? Esto lo estoy definiendo en un intervalo AX, ¿sí? Porque la función tiene que estar definida entre X y A para poder hacer este cociente incremental. Supongan que si hay una asíntota entre A y X, ahí no podría definir la derivada. Por eso es en un conjunto abierto. La idea es entonces que para definir este límite, la idea es que esta distancia AX cada vez va siendo más pequeña, ¿no? Esa es la idea de definir la derivada. De manera tal que cuando yo quiero resolver esta derivada, cuando quiero hacerla a través de este límite, siempre me va a quedar una indeterminación, porque cuando reemplazo, ¿qué es lo primero que hago cuando quiero resolver un límite? Reemplazar X por la A, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? F de A menos F de A me tiende a 0 y A menos A me tiende a 0. Siempre me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo la indeterminación y ahí entonces obtengo el valor de la derivada en el punto A. ¿Sí? La derivada tiene muchas aplicaciones, sobre todo a la física. Por esto de tener el cociente incremental, o sea, el límite del cociente incremental. Entonces, veamos. Otras formas de expresar la derivada es se suele poner también, en vez de poner f' en A en un punto A, ponemos directamente la derivada de la función f' de x igual al límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. En muchos libros van a ver esa definición. ¿Sí? Que también me queda, como esto tiende a 0, también me queda la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esto se usa mucho en física. Después también, f' en vez de h, porque esto delta x es un incremento, es lo que se llama físicamente incremento. Entonces,
En vez de delta X ponemos H y disfrazamos de variable lo que es el incremento f de H para H tendiendo a 0 de X más H menos f de X sobre H, o también el límite también para delta X tendiendo a 0 de delta Y sobre delta, o delta de F sobre delta de X, ¿sí? Y otra que también se suele poner, f' de X igual a la diferencial de Y respecto de X. Estas son todas formas equivalentes de definir la derivada. Lo único que aplicando esto, lo estamos haciendo ya para obtener la función derivada. En cambio de hacerla con el límite para x tendiendo a A o el límite para x tendiendo a x0, lo estoy haciendo en un punto. Pero bueno, de eso también después se puede generalizar para cualquier punto. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a, suponga que tenemos f de x igual a, vamos a x al cuadrado. Y yo quiero averiguar, entonces, quiero hacer f' de 3. ¿Cuánto vale la derivada en 3? Entonces, tendré que hacer el límite cuando x tiende a 3 de f de x al cuadrado, menos f de 3, que es 3 al cuadrado, sobre x menos 3. Bueno, entonces, ahí, ven, ya me queda una indeterminación, pero esta, como ya saben, es sencilla de quitar de salvar esa indeterminación. Directamente factorizo esta diferencia de cuadrados. Y me queda 3 más 3, 6. ¿Sí? Entonces, la derivada, si existe en el punto, me va a dar un número. ¿Sí? Me va a dar un valor. O, en definitiva, a ver, como es un límite, puede suceder lo mismo que sucede con los límites. Puede ser un valor numérico o puede ser infinito. O puede que las derivadas laterales, que la derivada por la derecha me dé distinta que la derivada por la izquierda. ¿Sí? Pueden pasar las mismas cosas que pasan con los límites, porque de hecho la derivada también es un límite. Bien. Entonces, la derivada de x al cuadrado me da, entonces, en el punto 3 me da 6. Ahora, no hace falta hacer este límite de cada vez que tengo que calcular una derivada, dado que si tengo una función, por ejemplo, que es derivable, es decir, no tiene ningún problema con la derivada, puedo obtener una función directamente derivada y ya tener cómo calcular la derivada, la función derivada, para poder calcularla como caso particular en cualquier punto, ¿sí? Para no tener que hacer todo lo que acabamos de hacer, para no hacer el límite, ¿sí? Entonces, si yo puedo calcular la derivada, que después vamos a ver,
por ejemplo, en una función polinómica, en una función constante, o sea, donde tiene un comportamiento de manera tal que no tengo problemas con ningún límite ni nada, ahí puedo directamente encontrar una regla general para obtener la derivada de una función dada. Entonces vamos a ir calculando esas funciones derivadas, por ejemplo, las más usuales de las funciones que se usan más. Entonces, fd, por ejemplo, vamos a empezar con la más elemental, que es la función igual a constante. F de x igual a una constante, un número real. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? El límite para x tendiendo en cualquier punto, entonces vamos a poner en A. El límite para x tendiendo a de f de x, perdón, que es k, en este caso, es k, menos la imagen del punto A. Bueno, como esta es la función constante, la imagen en A o en cualquier punto es k sobre x menos a. ¿Y esto cuánto da? Esto da 0. ¿Por qué? Porque en el numerador es exactamente 0, ¿sí? Y en el denominador tengo un incremento, ¿sí? Esto se acerca a 0, pero no es 0. Por lo tanto, el cociente de algo que se acerca a 0 y la diferencia, k menos k igual a 0, quiere decir entonces que este límite da 0. Por lo tanto, la derivada de la función constante es 0. La derivada de una constante, entonces, es 0, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, la derivada de una función lineal, de la forma mx, ¿sí? A ver, vayan planteándolo que yo ahora vengo, voy a buscar el teléfono. Bien, entonces, bueno, entonces, hacemos el límite para x tendiendo a de mx menos, la imagen en A es ma sobre x menos a, ¿sí? Entonces, esto será igual al límite para x tendiendo a de m por, acá saco factor común m, ¿no? Por x menos a sobre x menos a, ¿y qué me da? Me da m. Es decir, me da el valor de la pendiente de una lineal, ¿sí? Entonces, después, si tengo la derivada de una forma mx más b, me va a dar también m, porque la derivada de una constante es 0, pero bueno, eso lo podemos ver cuando veamos el límite de una suma, ¿sí? Bien, entonces, ahora, por ejemplo, vamos a hacer la derivada de una cuadrática. O podemos hacer directamente, más que de una cuadrática, vamos a hacer directamente x a la n. Vamos a hacer esta. Así ya. Vamos a hacer
x a la n, así ya, la tenemos para cualquier potencia de x, ¿sí? Por ejemplo, a ver, entonces será límite para x tendiendo a de x a la n menos a la n sobre x menos a. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora para salvar la indeterminación de esta, no? Bueno, yo sé que esta es divisible por x menos a. ¿Sí? Este polinomio de acá es de la forma, es divisible, perdón, por este polinomio, x menos a. Entonces, voy a factorizarlo para salvar la indeterminación. Y si no tuviera el valor a, directamente, ¿qué haría? Haría la división por regla de Ruffini. Así que, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, a ver. Acá tengo. Bueno, esto entonces acá va a, y acá va a ir el coeficiente de grado n, el coeficiente de grado n menos 1, coeficiente de grado n menos 2, así sucesivamente hasta que tengo menos a la n, que viene a ser entonces el coeficiente de grado 0. Acá entonces, acá tengo desarrollados n más un término, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo la regla de Ruffini. Acá va 1 por a más 0a por a al cuadrado, hasta que voy a llegar, así, ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta a la n, y esto me va a dar 0. Por lo tanto, cuando arme el polinomio, va a ser a por x a la n menos 1, el cociente va a ser a más a por x a la n menos 2, más puntos suspensivos, hasta que llegue hasta, perdón, acá es a al cuadrado, ¿no? No, perdón, acá es así, ¿no? El primer coeficiente es 1, ahora sí. El segundo coeficiente es a la 1, el tercero es al cuadrado por x a la n menos 3 más puntos suspensivos, y me queda entonces, el último coeficiente va a ser a la n menos 1, y el otro va a ser a la n menos 2 por x a la 1 más a la n menos 1. ¿Sí? Si quieren, pueden hacerlo, por ejemplo, con un ejemplo, con un ejemplo tipo, por ejemplo, x a la cuarta menos 16, para que lo puedan hacer con un ejemplo, así se van dando cuenta cómo operan acá cada término, ¿no? Bien. Bien. Entonces, cuando factorizo esto, entonces me queda límite para x tendiendo a de x menos a por, bueno, x a la n menos 1 más a x a la n menos 2 más, bueno, puntos suspensivos, más a la n menos 2 por x más a la n menos 1. Esperen que borro la regla de Ruffini, sobre x menos a. Bien.
Acá entonces ya salvé la indeterminación. O sea, acá entonces ya salvé la indeterminación, por lo tanto no me queda más que reemplazar por A. Bueno, ahora cuando se nos corte, se vuelven a meter, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me queda? A, cuando reemplazo acá, ¿qué me queda? A a la n menos 1 más A por A a la n menos 2, o sea, que es que A a la n menos 1 sería. Igual en todos los términos, ¿sí? Cada término es lo mismo cuando lo reemplazo por A. Es a la n menos 1. Por lo tanto, faltaría ver cuántos términos me quedan acá. ¿Y cuántos términos tengo? Tengo n términos acá, ¿no? Porque voy del grado n-1 hasta el grado 0. Por lo tanto, tengo n términos. O sea, que esto entonces queda, da n por a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago en general, si a es cualquier x, dada la función x a la n, quiere decir entonces que f' de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la derivada de x al cuadrado, vamos a hacer de nuevo con el ejemplo que vimos de la derivada en 3. Perdón, f de x es igual a x al cuadrado. F' de x, entonces, en base a esta regla es 2 por x a la 2 menos 1, 2x a la 1, es decir, 2x. Quiere decir entonces que f' de 3 es igual a 2 por 3 igual a 6, que era lo mismo que nos había dado por definición, ¿sí? Bueno, vamos. Esta regla también se puede generalizar. Vamos a aclarar que se puede generalizar si el exponente n pertenece a reales. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo x a la 1/2, hago lo mismo, me queda exactamente esta misma regla. Es decir, si tengo que derivar f' de x, no, perdón, f de x igual a x a la 1/2, hago f' de x igual a 1/2 por x a la 1/2 menos 1. O sea, esto es igual a 1/2 de x a la menos 1/2. Después, si me conviene, esa expresión la paso a fracción, perdón, con radicales, ¿no? Pero para derivarla, por ahí es más cómodo expresarla como exponente fraccionario. Bien. Después, vamos a hacer la derivada del logaritmo natural. Bueno, entonces, la derivada del logaritmo de x, entonces, en un punto A, sería el límite para x tendiendo a de el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de a sobre x menos a. Bueno,
Entonces, acá tenemos que empezar a pensar en las propiedades del logaritmo. El logaritmo de una resta es igual al logaritmo del cociente. En este caso, cociente entre x y a. Entonces será el logaritmo de x sobre a sobre x menos a. Y como tenemos logaritmo, y acá tenemos un cociente, este cociente lo puedo poner como exponente de la forma 1 sobre x menos a. Entonces tengo el límite para x tendiendo a de el logaritmo natural de x sobre a la 1 sobre x menos a. Y ahora entonces me queda a sobre a me da 1. Y esto me da 1 sobre 0, me tiende a infinito. Me queda la forma 1 a la infinito. Por lo tanto, esto tiende a e. Por lo tanto, antes de darle la forma del número e, lo que voy a hacer es aplicar las propiedades que vinculan el límite con el logaritmo. El límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Entonces voy a hacer el logaritmo natural del límite para x tendiendo a de x sobre a 1 sobre x menos a. ¿Sí? Entonces, a sobre a tiende a 1 y 1 sobre 0, porque me queda a menos a, 1 elevado a la infinito. Entonces, bueno, le doy la forma del número e. Por lo tanto, me queda el logaritmo de, logaritmo sería acá, el logaritmo del límite para x tendiendo a de 1 más, y acá tendría x sobre a menos 1 a la 1 sobre x menos a, el logaritmo del límite para x tendiendo a b. Bueno, acá saco denominador común a, 1 más a por x menos a elevado a la 1 sobre x menos a igual a. Bien, entonces ahora tengo 1 más algo elevado a eso mismo. Entonces me queda logaritmo natural del límite para x tendiendo a de 1 más u, esto es de la forma como tiende a 0 o a un número finito, es 1 más u elevado a la 1 sobre u. Entonces, lo único que le tengo que agregar acá es una a, porque ya tiene la forma 1 más u elevado a la 1 sobre u. Entonces, ya lo tengo, entonces tendría que agregarle la a. Entonces, acá tendría 1 más u elevado a la 1 sobre u, sería 1 sobre x menos a, acá le agrego la a, y acá entonces ya tendría, entonces, para compensar esta a, tendría que ponerle acá 1 sobre a, ¿sí? Porque esta a es lo mismo que multiplique acá, ¿no? Para compensarlo tengo que ponerle 1 sobre a. Entonces me quedó, entonces esto ya es e. Quiere decir que me quedó el logaritmo natural de e de el límite para x tendiendo a de 1 sobre a. Bueno, el límite para x tendiendo a de 1 sobre a,